Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, canal 50, señal abierta en Temuco y Padre Las Casas, canal 61 en Telefónica del Sur para todo el sur de nuestro país, desde Talca y hasta Coyhaique, y en todo Chile a través del streaming en TVUCT.cl, TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Como se los habíamos anunciado, estamos ahora con la directora de género de la Universidad Católica de Temuco, doña Cecilia Fernández. Cecilia, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Un gusto saludar. Igualmente, gusto en saludarla. Sabemos que están desarrollando muchas actividades dentro de la Dirección de Género de la UCT, una dirección que, permítame comentarle, también es referente en el ámbito de la educación superior en todo Chile, porque han desarrollado también una carrera, un trabajo durante los últimos años muy importante, muy valioso y muy reconocido. Dentro de eso, por ejemplo, una campaña que llevan desarrollando durante el mes de noviembre que ha sido bastante exitosa, Suma tu Voz. Cuéntenos de qué se trata. Efectivamente, nosotros en el mes de noviembre desarrollamos una cantidad importante de actividades de prevención y de sensibilización, porque el día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces es un periodo en que nosotros marcamos como un hito en la universidad para desarrollar distintas actividades. Este año es la campaña Suma tu Voz, que tiene como propósito invitar a la comunidad, sumar voces que se comprometan con la erradicación de la violencia basada en el género. Entonces en ese marco hemos estado desarrollando distintas actividades, seguramente ustedes han visto a través de las redes sociales. Partimos el mes con una certificación de monitores y monitores, que son estudiantes que se han capacitado, que se han formado voluntariamente en prevención de violencia de género. Desarrollamos hace pocos días una actividad deportiva, que fue una corrida en el campus norte, que también se desarrollaba bajo el eslogan Suma tu Voz. Por estos días tenemos una feria informativa en el campus San Francisco. La próxima semana tenemos un conversatorio que lo vamos a hacer en conjunto con la Dirección de Género de la Universidad de la Frontera y la Secretaría Regional Ministerial de Equidad de Género. Entonces estamos desarrollando varias actividades, y a eso se agrega el trabajo que desarrollamos de manera permanente, que son los talleres, las capacitaciones que estamos haciendo de manera sistemática al interior de la universidad. Estos talleres y estas actividades van también en una línea estratégica. Aquí ustedes están en esta campaña que han desarrollado Suma tu Voz, que tiene relación también con hacer un llamado, ¿no? Un llamado de atención frente a temáticas que son relevantes socialmente, pero el trabajo de la Dirección de Género es tanto más profundo que eso, puesto que aquí hay una decisión institucional también en poner en valor y en evidencia un tema que socialmente es muy relevante hoy en día. Así es. Nosotros como Universidad Católica tenemos una política de género desde el año 2019, lo cual nos ha entregado un soporte muy importante para poder avanzar institucionalmente, porque finalmente contar con eso significa que hay un apoyo institucional, una decisión institucional. No es la Dirección de Género la responsable únicamente de trabajar la incorporación de la perspectiva de género en la universidad, sino que es una decisión de la institución. Por lo tanto, desde el año 2019, como digo, nosotros contamos con esa política, con ese instrumento que nos obliga a todos y a todas al interior de la universidad a comprometernos con la igualdad de género. La dirección no tiene tanto tiempo, se creó el año 2020 y de ahí en adelante hemos ido trabajando en distintas líneas. Primero, un primer periodo, diría yo, estuvo enfocado en generar toda la reglamentación y la normativa que necesitábamos para poder trabajar, por ejemplo, los protocolos de violencia de género. Tenemos el protocolo de identidad de género y uso de nombre social. Entonces tenemos desde el año pasado también un trabajo que hicimos con Secretaría General, que es un reglamento para la investigación, la sanción y la reparación de la violencia de género. Entonces hemos ido avanzando y sentando las bases para poder ir avanzando hacia lo que se plantea la política, que es un cambio cultural. Eso es bien difícil, pero eso es lo que pretendemos lograr con este trabajo sistemático que vamos haciendo y que va mucho más allá, como dices tú, de una campaña o de los talleres, porque paralelamente estamos trabajando, por ejemplo, con la Dirección General de Docencia en términos de ir viendo
¿De qué manera incorporamos la perspectiva de género en el currículum? Hemos avanzado bastante en ese trabajo, tanto en pregrado como en posgrado. Estamos trabajando también la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y todo aquello que signifique que el género se instale, que la igualdad de género se instale como un principio dentro de la universidad. Igualdad de género que se aplica en todos los ámbitos de la educación superior y de la sociedad, por cierto. Han hecho un trabajo también bien importante, o se han adjudicado un proyecto que es muy valioso en el ámbito de la investigación, del I+D, ¿no? Y ese trabajo impacta un área que probablemente no tiene un mayor avance en el ámbito de la equidad. ¿De qué se trata esto? Efectivamente, hace muy poquito tiempo nos adjudicamos un proyecto INES de género, proyecto de innovación para la educación superior en el área de género de ANID, que es un proyecto que tiene básicamente dos propósitos. Uno es avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en el contenido de la investigación, es decir, que las personas que estamos haciendo investigación en la universidad, académicos, académicas, estudiantes, tesistas, etcétera, puedan incorporar el género como una categoría de análisis en la investigación. Esa es una de sus líneas. Y la segunda gran línea es avanzar en el mejoramiento de las condiciones para la investigación en el caso de las mujeres, entendiendo que las mujeres tenemos brechas que están basadas en el género, producto, por ejemplo, de situaciones asociadas a las responsabilidades de cuidado, que hacen que nuestras carreras académicas sean más lentas, sean un poco más complejas, nos cueste más años que los hombres llegar, por ejemplo, a la categoría de titular o llegar a tener muchas publicaciones, proyectos, etc. Entonces, esas son las dos líneas que tiene el proyecto. Por una parte, el contenido en la investigación con perspectiva de género y por otro, fortalecer las carreras académicas de las mujeres. Es un proyecto muy interesante que va a durar 3 años, que obviamente lo trabajamos con la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, particularmente con la Dirección de Investigación, y eso además colabora con otro proyecto que nos adjudicamos el año pasado del Mineduc, del Ministerio de Educación, de Fondo de Desarrollo Institucional, áreas estratégicas de género, que también apunta a transversalizar la perspectiva de género, porque trabajamos en la incorporación del género en la docencia, en la gestión y desarrollo de personas, en la gestión institucional en términos más genéricos, digamos, y por cierto en la prevención de la violencia. Este trabajo que ustedes han desarrollado ya, como usted señalaba, desde el 2020 como dirección, pero desde mucho antes, ya con la universidad en este proyecto estratégico para la UCT, también se ha visto impactado por algo que impacta a toda la sociedad, que es la pandemia, ¿no? De la que salimos ya hace un tiempo, airosamente para algunos, para otros no tanto. Y nosotros lo conversamos hace un año, un poquito más, respecto al impacto que había tenido también la pandemia en torno a esta temática, porque ahí de pronto se vio una brecha muy grande, ¿no? Entre hombres y mujeres respecto, por ejemplo, a la vida laboral, al ámbito de la violencia, etcétera. Sí, efectivamente la pandemia golpeó muy fuerte a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero tuvo efectos particulares en la vida de las mujeres, y eso es lo que hace el análisis de género, que nos permite ver, digamos, efectos diferenciados frente a cualquier situación, cualquier fenómeno, cualquier problema social, poder mirar cómo afecta diferenciadamente a hombres, a mujeres, a otros grupos, etc. Y en el caso particular de la pandemia, en la vida de las mujeres, lo que se observó fue, por ejemplo, un retroceso, dicen las estadísticas, de casi 10 años en materia de empleabilidad. Aumentaron las cifras de violencia de género, se profundizó la crisis de los cuidados, que es una crisis que ha existido siempre, pero respecto de la cual no se hablaba mucho, y a propósito precisamente de la pandemia, se comienza a hablar con más fuerza de los cuidados y de la necesidad que como sociedad tenemos de trabajar en políticas de corresponsabilidad con perspectiva de género. Es decir, entender que los cuidados son un derecho, que los cuidados no son solamente responsabilidad de las familias, y menos aún que dentro de las familias son solamente responsabilidad de las mujeres, sino que los cuidados son responsabilidad del Estado, de la sociedad en su conjunto, de las organizaciones laborales, de las universidades. Y en esa línea estamos haciendo un trabajo muy interesante también con la Dirección de Desarrollo de Personas en torno a generar medidas que favorezcan que las personas, hombres y mujeres que trabajamos en la universidad, tengamos las mejores condiciones posibles para cuidar
porque todos y todas, o la gran mayoría, cuidamos. Tenemos responsabilidades de cuidado no solamente de niños o niñas, sino que en sociedades como la nuestra, que están tendiendo a envejecerse, cada vez vamos a tener además más responsabilidades de cuidado de personas adultas mayores, de personas con alguna discapacidad, y eso es un derecho. Nosotros tenemos el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidados. Hay un trabajo que se está haciendo con esta profundidad que usted señala, que tiene que ver con el ámbito universitario, pero también están capacitando a otras aristas o a otros ámbitos de la sociedad. Han tenido capacitaciones con representantes de distintas comunas de la Araucanía. Este trabajo, ¿cómo se interrelaciona, cómo se vincula también con el ámbito, en este caso público, privado, con instituciones? ¿Generan ahí ustedes alianzas estratégicas? Sí, bueno, nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad también con nuestra región, tenemos una responsabilidad con el país, y desde ese punto de vista también ponemos a disposición de la comunidad, digamos, lo que nosotras sabemos hacer o lo que podemos colaborar. Hemos estado trabajando ya hace un par de años con un diplomado de transversalización de la perspectiva de género que principalmente lo toman funcionarios y funcionarias públicas. Ha sido muy exitoso ese programa. Es online, por lo tanto tiene mucho interés de distintos puntos de Chile. Hemos tenido estudiantes de Arica a Magallanes. También desarrollamos otro tipo de acciones de capacitación. Hace poquitos días hicimos una capacitación a todos los funcionarios y funcionarias de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que precisamente nos pidieron hablar sobre género y cuidado. Estamos colaborando con el Servicio Local de Educación Costa Araucanía, donde estamos también tratando de entregar algunos elementos, insumos para el análisis de las brechas de género en la educación. Y así vamos trabajando con la comunidad. Con esto quiero decir que nuestro trabajo, nuestro foco, obviamente es la universidad, es dentro de la universidad, pero sin descuidar nuestro compromiso con el medio, con la comunidad regional y nacional. Un tema que afortunadamente hoy día se habla mucho más que hace 10 años, que está también presente en las principales instituciones cada día más, y un trabajo que, me imagino, esto es una maratón de largo aliento, no es algo que vaya socialmente a resolverse o a tener una mirada, me imagino, unificada en el corto plazo, pero que se está avanzando, ¿no? Se está avanzando, no al ritmo que uno quisiera, porque estos temas de la violencia de género, por ejemplo, se vienen conversando en Chile como políticas públicas desde el año 1994 y 1995, son hartos años ya. Y desafortunadamente nosotros observamos que si bien hay mayor regulación, hay mayor concientización probablemente, todavía hay cifras que son muy elevadas, ¿no? Todavía la violencia de género es un problema social de alta prevalencia en Chile. Por lo tanto, lo que eso nos indica es que tenemos que seguir trabajando y que nos tiene que comprometer a todos y a todas. Por eso es que es tan importante la formación, la capacitación, la sensibilización en todos los niveles. Hay un tema, permítame preguntarle, en el nivel educativo, desde lo más básico, me imagino que hay un trabajo clave, porque dirección de género de una universidad muy valioso e importante, y que estén trabajando en las mallas curriculares, etcétera. ¿Qué pasa con la educación? Que entiendo que la educación parte por casa, ¿no? Pero socialmente, ¿cómo se hace cargo la educación de estos temas? Claro, es precisamente en el sistema educativo formal, desde sus primeros niveles, desde la educación, digamos, jardín infantil, etcétera, en adelante, la educación básica, la educación media, todos los niveles educativos deberían estar permeados. Nosotros, de acuerdo a lo que hemos trabajado, digamos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Fundación Integra han hecho esfuerzos súper interesantes y han tenido avances importantes en estas materias en términos de avanzar hacia relaciones más igualitarias entre niños y niñas. Creo yo que a nivel básico y medio los esfuerzos han sido poco sistemáticos. Creo yo el Ministerio de Educación ha tenido algunos momentos donde se le ha puesto mayor atención a la incorporación de la perspectiva de género, pero lo que observamos es que se requieren esfuerzos más decididos y más sistemáticos para que esto pueda generar cambios de verdad, cambios profundos. Esperamos que así sea entonces, se está avanzando, hay un trabajo serio, profesional, con un equipo también muy comprometido desde la dirección
de Equidad de Género de la Universidad Católica de Temuco, Cecilia Fernández, gracias por acompañarnos el día de hoy y seguiremos, por cierto, a su disposición frente a cualquier tema que involucre también esta perspectiva tan importante y necesaria para nuestra sociedad. Muchas gracias, Francisco, un gusto estar aquí. Gracias. Con esto nos vamos al corte y ya seguimos conversando aquí en Pauta Abierta.